Último bloque de este noticiero viernes 13 de mayo. Viernes 13, no lo había pensado. Lo vamos a hablar luego. Ahora lo que vamos a hacer es darle lugar a nuestra especialista en noticias con perspectiva, en clave de género, como bien dice el Graf. Así que nosotros le vamos a dar lugar a Carmen Fernández inmediatamente. ¿Por qué? Porque ella es la que tiene siempre la última data, las noticias más recientes en lo que refiere a igualdad, a derechos, a mujeres, a género y diversidades. Así que para ello tenemos la palabra de Carmen, a quien le damos la bienvenida y le damos otra vez ese abrazo, porque creo que hacía unas semanas que no estaba en el Noti, si no me equivoco, así que siempre es lindo volver a escucharla y para ello la tenemos a ella ya mismo en el Noti para contarnos las últimas noticias. Muy buenos días, muy buen viernes, gente del Noticero, ¿cómo andan? Acá les habla Carmen Fernández y bueno, les acerco las noticias nacionales e internacionales con perspectiva de género. Vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que está sucediendo actualmente en España. Se ha anunciado ya que la próxima semana irá al Consejo de Ministros la reforma de ley del aborto, que precisamente el Ministerio de Igualdad inició el pasado 2021. Les voy a contar un poco sobre los puntos más destacados de lo que plantea esta ley. En principio, que jóvenes desde los 16 años puedan abortar sin consentimiento parental. Asimismo, se garantiza la práctica en todos los hospitales públicos, dejando de lado, la cuestión de la objeción de conciencia, ¿verdad? Asimismo, se van a eliminar los 3 días obligatorios de reflexión y la obligación de recibir un sobre previo con información antes de interrumpir el embarazo. También se brindarán 3 días de licencia ante casos de fuertes dolores menstruales. En los centros educativos se deberá garantizar además la distribución de productos higiénicos para la menstruación para quienes no cuenten con los medios, ¿no?, de poder adquirirlos. Por último, se va a eliminar el IVA de los productos de gestión menstrual y serán gratuitos para todas las personas en situación de exclusión. Muy bien, continuamos con otra noticia internacional y tiene que ver con Estados Unidos y lo que sucedió el pasado miércoles, donde el Senado estadounidense votó en contra de proteger el derecho al aborto a nivel federal. Este proyecto que se debatió es llamado Ley de Protección de la Salud de la Mujer y plantea proteger el derecho a la interrupción del embarazo frente a la decisión prevista de la Corte. Veremos cómo evoluciona, qué sucede con este tema que seguiremos atentamente. Bueno, muy bien, vamos a lo nacional y al ámbito de la salud. Veamos a ver qué nos depara. Precisamente esta semana fue el Día Internacional de la Enfermería. ¿Cómo impacta esto en el territorio nacional? Bien, con enfermeros y enfermeras reclamando por mejoras salariales. Esto se dio en la ciudad de Buenos Aires, donde han reclamado, ¿no?, como ya dije, mejoras salariales en los hospitales y además un hecho muy importante que tiene que ver con el reconocimiento de la carrera profesional del sector. Actualmente hay que recordar que sus salarios no llegan ni a la mitad de lo que cobrarían si se les reconociera la carrera profesional, que es una lucha que vienen sosteniendo durante mucho tiempo. Muy bien, por último cerramos con una noticia local también y que también tiene que ver con el ámbito de la salud y precisamente hablamos de la incorporación del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva para producciones, documentos, registros y actos administrativos del Ministerio de Salud, según se publicó recientemente en el Boletín Oficial. De esta forma, el gobierno sostuvo que es una manera de acompañar a las transformaciones de los patrones socioculturales. Así que con esta noticia finalizamos. No me queda más que enviarles un saludo a todo el equipo del Noticero, especialmente al señor Diego González, a Nahuel y gran equipo que está del otro lado. Desearles un muy buen fin de semana y nos vemos la próxima. Saludos. Muy bien, ahí teníamos la palabra de nuestra especialista Carmen Fernández y nosotros ahora rápidamente, hoy lleno de volantazos, pero el vehículo se mantiene en eje, en pista y vamos a llegar al final de la carrera porque nos quedan nada más que 20 minutos para culminar este noticiero, no sin antes darle la bienvenida y darle paso a nuestro querido amigo, a nuestro economista de a pie, al señor Alejandro Nava, a quien debo agradecerle sus palabras y sus párrafos para la nota que salió hace nada más que horas referida
referido a lo que tiene que ver con economía y algunos ajustes en los precios y demás cuestiones. Entre otras cosas, ahí lo tenemos ya en pantalla a nuestro querido Alejandro Nava para charlar en los últimos minutos que nos quedan de Noticiero. Hoy tiene... El otro día era La Casa de Papel, hoy tiene pinta de espía. Del gato de los Simpsons, el ladrón. Está muteado, ¿vale? Hay verdades que decir. Buenos días. Y no es bueno que estés muteado. Buenos días a la oyentada del Noticiero. Buenos días, Diego. Y no, hoy estoy en trainee. Ah, ok, bueno. Bien, hay muchas cosas que hablar, así que comencemos inmediatamente. Bueno, estos días han sido muy, muy especiales porque en el día de ayer el INDEC finalmente publicó lo que es el índice de inflación, el índice de precios al consumidor, sí, que es lo que en estos últimos 4 meses más nos viene preocupando a todos, y en especial al gobierno. El índice llegó a un guarismo del 6%, una variación porcentual respecto del mes anterior del 6%. Es muchísimo. En donde el principal rubro, por tercer mes consecutivo, vuelve a ser el rubro alimentos, tal cual como salió en la nota que publicaste en el portal. Es un valor que, si bien es inferior al de los meses anteriores, todavía no podemos decir que revierte la tendencia a la suba en este rubro, en el rubro alimentos. Y es en el rubro alimentos en donde tiene un guarismo casi similar al del índice general, es decir, 6%. Esto hace que la variación interanual respecto de abril del año pasado sea del 58%, una inflación del 58% que está sufriendo la Argentina, pero si nosotros tomamos en consideración los 4 meses de este año y proyectamos esa inflación a lo largo de todo el año, llegamos a un valor del 63,9%, casi 64%. Sí. Es decir, esa es la proyección esperada. Y aquí es en donde comienzan las preocupaciones, ¿no? Porque no se ve o no se vislumbra que el índice de inflación vaya a darnos un respiro en el mes de mayo. Más bien parece que todo lo contrario. Y se viene un aumento de tarifas del orden del 20%, lo cual va a hacer que, si bien pueda llegar a ceder el rubro alimentos, el rubro servicios tarifados o servicios regulados seguramente va a tener un impacto negativo en el índice de inflación, es decir, un impacto a la suba. Y acá linkeo o relaciono este índice con una noticia que fue agenda o es agenda del Noticiero, que tiene que ver con la tasa de plazo fijo que el BCRA está anunciando, sí, que va a ser del orden del 60% anual. Esto tiene que ver con una imposición del Fondo Monetario Internacional, que lo que intenta hacer es resguardar la compra de dólares en el mercado local para reserva de valor. Como habíamos hablado la semana pasada, mucha gente compra dólares para mantener el valor de la moneda. Entonces, como los dólares son necesarios por la situación endeble de comercio exterior o la macroeconomía, como se la suele mencionar en estos últimos tiempos, y hay que guardar los dólares para pagar los servicios de deuda, lo que el Fondo Monetario Internacional le impuso al gobierno es una restricción en el mercado de divisas, de tener una tasa de interés de plazo fijo que le gane constantemente
a la inflación y a la devaluación, es decir, una tasa de plazo fijo que sea superior a la expectativa de devaluación de la moneda extranjera. Y esa tasa se fijó en el orden del 60%. Esto me hace... Perdón, Alejandro, perdón, a modo de resumen, esto es, lo que se trata de hacer es que en lugar de que nosotros estemos comprando dólares como método de ahorro o de inversión, esos dólares como se necesitan para pagar deuda, es que nosotros nos metamos, vayamos, no en orden despectivo ni peyorativo ni mucho menos, vayamos hacia guardar el dinero en plazo fijo que nos va a ser rentable y al mismo tiempo ese dinero estando en el banco va a ser posible que lo utilice el Banco Central, por ejemplo, para hacer movimiento económico en relación al país y también disponer para realizar pagos. Sí, esa es, digamos, esa es en teoría lo que se pretende buscar con esta medida. Ahora bien, con una tasa de inflación del 60%, ¿sí?, o superior, lo que vemos es que va a ser muy difícil que no se devalúe la moneda, por un lado, ¿sí? O sea, que los precios no presionen a la devaluación de la moneda y que a su vez no presionen a la suba de la tasa de interés, generando una retroalimentación entre tasa de interés e inflación que sea negativa. Perdón, Alejandro, hagamos un apartado. Esto a modo de opinión personal, digo, de amigo, te digo, bueno, ¿qué me conviene hacer? Digo, ¿meto la plata en el plazo fijo? ¿O realmente vos, desde tu percepción personal, más allá de la información, esto haciendo por eso ese apartado, crees que es una buena iniciativa por parte del gobierno? A ver, la iniciativa tiene buenos objetivos. Lo que creo es que en este contexto no es algo propicio. Yo lo que veo es que lo que va a hacer es acelerar la tasa de inflación. Esto ya ocurrió, digamos. Si uno conoce cuánto se va a devaluar la moneda, ¿sí?, uno sabe qué precios tiene que fijar en la economía. Si uno sabe que la tasa de interés de rendimiento de plazo fijo es del orden del 60%, va a hacer que al final del año, ¿sí?, sus mercancías, sus bienes, valgan un 60% más, ¿sí? Es decir, va a presionar a la suba de precios y ahí se puede generar una puja entre tasa de interés y índice de inflación o precios que sea negativa o sea nociva. Yo creo que para que esta política de que la tasa de interés sea una opción de ahorro o de inversión de las familias, lo primero que hay que atacar es la inflación y el tema de la inflación todavía no está resuelto. Por eso esta medida no creo que tenga mucho éxito en este contexto. En otro contexto sí, en un contexto en donde los precios van a la baja, tal vez sea propicio invertir en un plazo fijo. Pero en este contexto yo lo veo como una medida que rápidamente es neutralizada por la devaluación de la moneda. Y la devaluación de la moneda o la depreciación de la moneda se ve en el índice de precios al consumidor. Yo personalmente opino que no hay ninguna variable económica que justifique la suba de precios que hay en la actualidad. Digamos, no veo presión sobre el dólar, al revés. Yo veo que los precios presionan a la suba del dólar y no al revés. No es que los precios se encuentran su suba justificada en una devaluación. Los salarios en términos reales están por el piso, nunca estuvieron más bajos, es decir, los salarios comparados con el nivel general de precios están muy bajos, lo que hace que nosotros tengamos índices de pobreza del orden del 50%, claro, que no bajen del 40%, por lo cual
no veo que sean los salarios los que presionen a la suba de precios. Claro. Y ahora, perdón que te interrumpa, pero justamente con lo que mencionás, hay inflación en gran parte del mundo, a diferencia de lo que siempre ocurrió en la Argentina, porque vamos a decir la verdad, no hay momento en que nuestro país no atraviese una inflación, mayor o menor, pero siempre hay inflación. Y en este momento, en el resto del mundo, se está hablando de inflaciones, números históricos del último siglo, mínimamente de los últimos 50 años, que rozan en algunos casos el orden del 20%, lo cual para nosotros es casi habitual, pero para otros países es, vamos a decirle el término como para exagerar, una locura. Sí, ahora, es una catástrofe. En Estados Unidos, estas tasas de inflación son únicamente, para encontrarlas, uno tiene que remontarse a la década del 80, en pleno gobierno de Ronald Reagan, claro, en donde había tasas de inflación elevadas. Por ejemplo, Brasil en este momento roza el 20% la inflación. Anual, obviamente. Sí. Esa es la diferencia con nosotros, que nosotros hablamos esos números de forma semestral, cuatrimestral. Sí, en este cuatrimestre la inflación fue del orden del 20%, sí. 22,5%. Alemania, España, cerca del 10%. Sí, a ver, tampoco el contexto internacional está ayudando. Si uno mira la correlación que existe entre la inflación mundial y la inflación argentina, obviamente todo este empuje hacia arriba de la tasa de inflación encuentra su correlato en los índices de inflación internacionales. O sea, no es una cuestión endógena o propia de la economía local, sino que es más un contexto internacional. Pero así y todo, en una economía tan precaria como la Argentina, cualquier shock exterior o externo puede desatar una tormenta que no se pueda controlar. Por lo cual, tomar medidas que tengan como pauta una inflación predeterminada, en este momento lo único que va a generar es una aceleración de la tasa de inflación. Es decir, los empresarios van a buscar ganarle a esa tasa de interés o a esa tasa de rendimiento que establece el Banco Central y van a aumentar sus precios o van a fijar sus precios de la economía por encima de esa pauta de tasa de interés, para que esto les sea rentable. Si no, lo que hacen es toda su inversión la destinan a un plazo fijo. Pero la consecuencia de eso es caída del empleo en términos de contratos de trabajo. Por lo cual la situación es harto complicada, diría un amigo trasandino. No avisoro una solución a este conflicto si realmente no se fijan pautas claras, si no se establece un rumbo cierto. Y todo esto me hace acordar mucho a la famosa frase de Lorenzo Sigot, ¿no? Cuando vos me preguntabas, bueno, ¿y en qué realizo la reserva de mi valor? De mis ahorros. El que apuesta al dólar pierde, había dicho el recordado Lorenzo Sigot. Bueno, en este contexto realmente está complicado decir algo similar a lo de Lorenzo, ¿sí? El que apuesta al dólar pierde. Esto ya se vivió, es decir, hay que remontarse a 40 años atrás para mirar lo que ocurrió en la economía y las consecuencias catastróficas que trajo. Muy bien. Hiciste mención de un personaje de la historia argentina, no de la mejor parte de la historia. No. Así que con eso te penalizo y damos por finalizada la columna. Realmente la idea justamente es que cierres todos estos conceptos, pero bueno, el tiempo apremia y esa fue mi excusa ideal para saludarte y obviamente invitarte a seguir hablando de estos temas. Justamente para hablar de economía tenemos a Alejandro Nava, así que hasta la semana que viene, Ale.
Hasta la semana que viene. Saludos al gran Nahuel, a la hermosa Vicky y a toda la oyentada del noticiero. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la palabra completísimo como cada viernes para culminar esta jornada de Alejandro Nava, nuestro economista de a pie, él es actuario también, y pueden leer la nota que escribí hace nada más que un día, ponele, sobre el precio que se fijó para verduras, frutas y hortalizas, en el cual él también apoyó con un montón de palabras sabias, contundentes, precisas y concisas, así que desde ya invitamos a ir y leer el portal de noticias de Punto Cero, donde también, no sé si lo saben, espero que sí, los viernes, luego de las entrevistas y contenidos que se hacen en el Noti, muchas de estas charlas también son plasmadas en el portal de noticias para que puedan leerlas también y recordar y refrescar la información, además de que están todos los videos en el canal de YouTube apenas termina el Noticero. Por lo pronto, mi nombre es Diego González. Hoy, y como todos los viernes, me vieron en la TV que estuve disfrutando unos ricos matienzos, unos mateicos, unos materutes, unos mates riquísimos con yerba Estele, yerba mate premium de molienda fina, un producto de exportación increíble. Esta es sin palo, esperamos la yerba con palo en los próximos días para ir degustando y variando también, porque en la variedad está la diversión. Pero lo que les decimos a ustedes del otro lado es que ya mismo vayan al Instagram @estele.unite para disfrutar de estas y otras cositas ricas que tienen nuestros amigos de Estele. Estele.unite, vayan al Instagram y síganles y obviamente consuman yerba y de la buena, como dicen algunos en alguna esquina. Nosotros nos centralizamos, venimos acá dentro del estudio, mi nombre es Diego González y no estuve solo acá en la Noti porque estuve muy bien acompañado de Nahuel y Selena en la producción general. También del otro lado se quedó ahí Pablo Velázquez, que nos tiene siempre cosas más que interesantes. En la operación técnica, Victoria Duclos-Sibuet, que es la que está poniendo en este momento esa ovación, esos aplausos multitudinarios. Hoy tuvimos la palabra de José Tripodero en lo que refiere a NBA, también la palabra de Carmen Fernández en perspectiva y noticias en clave de género. Me estoy quedando sin voz, así que rápido voy a saludar también a Alejandro Nava, nuestro economista de pie, y charlamos con Alejandro Vidondo, Silvana Cataldo y Karina Costa-Guta. Stay Classy San Diego, nos encontramos nada más que en 7 días, el próximo viernes a las 11 de la mañana en Punto Cero. Chau. La suba que sirve. El Banco Central de la República Argentina anunció un incremento en el interés para plazos fijos de 4% mensual y rendimiento efectivo de 60,1%. De esta manera, pasa de 46% a 48% anual. Pago con fuga. El Senado aprobó el proyecto de ley para pagar deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional con dinero fugado al exterior. La media sanción se logró con 37 votos positivos contra 31 negativos. Criptocaída. El valor del Bitcoin y otras monedas digitales sufrió nuevamente una baja en su valor y en un solo día perdió 11%, lo que representa un total perdido de $200.000 millones. La causa del desplome está en las perspectivas económicas globales y la suba en tasas de interés. Patorucito es real. Descubrieron una nueva especie de araña en la provincia de Misiones y fue bautizada como el personaje de historietas. Estos arácnidos habitan campos y malezales en Corrientes y sur de Misiones. Kun de bronce. El club inglés Manchester City presenta este viernes una estatua en honor a su máximo goleador y uno de sus ídolos históricos, Sergio Agüero. El motivo es la celebración del 10º aniversario del campeonato que el delantero argentino logró sobre el final del partido.